noticias de último minuto. Maduro está en proceso de romper relaciones progresivamente con todos los países. Carlos Eduardo Blanco García revela el fin del nefasto y dictador de Venezuela Nicolás Maduro. Lo que ha revelado les va a sorprender. En breve todos los detalles. Hola, sean bienvenidos una vez más a este su canal. Antes de comenzar, te invito a que te suscriba y si ya lo estás dale like y activa la campana de notificaciones para que te mantenga al tanto con nuestras actualizaciones. Como lo ven en el título y la miniatura de este video. Recientemente, en un conversatorio más que una entrevista, el querido y respetado Carlos Eduardo Blanco García, político y escritor venezolano que se ha desempeñado como secretario ejecutivo y presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado de Venezuela Internacional, además profesor universitario, en una exclusiva para la prestigiosa cadena de noticias NTN 24. De hecho damos todos los créditos por la información. Carlos Eduardo Blanco García revela que el régimen del nefasto Nicolás Maduro se está dividiendo y se está quedando solo, tras los constantes rechazos de grandes potencias, como lo que le pasó recientemente con el presidente de Brasil Lula da Silva y Gustavo Petro de Colombia. Como todos saben, y para nadie es un secreto, la triste situación que ha atravesado Venezuela por más de 25 años, desde el chavismo hasta el régimen del nefasto y dictador Nicolás Maduro. Estos dictadores han sumergido en una ola de abuso, opresión y lesa humanidad en Venezuela, y tras el atropello a la soberanía y democracia de Venezuela el pasado 28 de julio, tras concretarse un fraude en las elecciones presidenciales, Nicolás Maduro ha recibido el rechazo de toda la sociedad venezolana y de las grandes potencias de todo el mundo. ¿Qué pasa mi gente? Tras el rechazo en los BRICS, mayormente por el veto de Lula da Silva, presidente de Brasil, Nicolás Maduro llamó a consultas a su embajador en Brasilia, luego de la crisis desatada por el veto brasileño, al acceso de Venezuela al bloque de países emergentes, BRICS. El documento de Cancillería acusa a los diplomáticos de Brasil haber asumido una política de bloqueo. Celso Morín, ex canciller y asesor de Luis Ignacio Lula da Silva, explicó que el veto respondió a una ruptura de confianza entre Caracas y Brasilia tras la promesa incumplida de Maduro de presentar las actas de las elecciones del pasado 28 de julio. A esto, reaccionó Carlos Blanco, exministro para la Reforma del Estado de Venezuela, a través de la cadena NTN 24, donde analizó este tema y dijo lo siguiente. Efectivamente, lo que pasa es que yo pienso que hay que verlo en un contexto más amplio. No es que están rotas las relaciones solamente, sino que Maduro está en un proceso de romper relaciones progresivamente con todos los países, gobiernos y partidos de América Latina y de otras regiones del mundo. Maduro encabeza un régimen criminal y se ha convertido en un compañero tóxico, incluso para los que fueron aliados, los que estuvieron al lado de Chávez durante muchos años y los que estuvieron al comienzo de la gestión de Maduro. Maduro se ha convertido en un personaje que representa una Venezuela que es un factor de contaminación de crisis en América Latina. Como podemos ver, no solamente con el caso de Brasil, sino con Petro, con Boric y con otros que podían haber estado y que estuvieron en algún momento, digamos, al lado de Maduro o de las ideas que Maduro dice representar, han roto con él y están en proceso de romper con él. ¿Por qué? En primer lugar, porque Maduro se ha robado unas elecciones de una manera flagrante, evidente, ante los ojos del universo entero. En segundo lugar, porque hay una violación gravísima de derechos humanos, lo cual no solamente ha sido documentado, evidenciado en distintos informes, sino que ha conformado un patrón, de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de terrorismo de Estado. La Comisión Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas ha documentado una serie de crímenes que van desde las muertes, las torturas, la persecución, incluso esa manera de perseguir que no ha sido común en América Latina por parte de las dictaduras. Las dictaduras perseguían y persiguen a sus enemigos. En el caso de Maduro y de otros regímenes de similar factura en el pasado y en el presente, se ha dedicado a perseguir a las personas, a sus familiares, a los relacionados, y los toma como rehenes para obligar a quienes busca a que se entreguen o a que confiesen crímenes que les son atribuidos. Es decir, estamos en presencia también de una violación directa de los derechos humanos, además de haberse robado las elecciones. Y en tercer lugar, yo diría que el régimen de Maduro es un factor de desestabilización de la región. No es ya un problema venezolano. Venezuela es el territorio donde se libra una guerra internacional que está generando migraciones ilegales, de gente empobrecida, de gente que sale despavorida, de gente que quiere buscar nuevos horizontes o de gente perseguida por todos los países del mundo. En el caso de Colombia está más que documentada la cantidad de millones de personas que ya rebasan los 2 millones y pueden acercarse a los 3 millones de venezolanos que están allí. Pero en Lima nada más hay más de 1,5 millones. Y así en todos los países de la región hasta Chile y Argentina. Y por supuesto esta tragedia que significa el intento de centenas de miles de venezolanos desde hace tiempo cruzando el Darién, muchos muriendo allí para seguir hacia arriba, hacia el norte, tratando de entrar a Estados Unidos, víctimas de las mafias del tráfico humano que allí operan en la región.
Y lo mismo en Europa. Es decir, estamos en presencia de una acción criminal masiva por parte del régimen de Maduro. El régimen de Venezuela criticó este miércoles que el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, reiterara que el gobierno de Gustavo Petro no reconocerá un nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro a menos que el líder chavista presente pruebas de su controvertida reelección, una declaración que Caracas considera como un ataque por la espalda. El ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Iván Gil, reaccionó en Telegram a las declaraciones de Murillo, en las que ratificó que Colombia no otorgará reconocimiento a los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, CNE, de Venezuela, según los cuales Maduro fue reelegido para un tercer sexenio. A esto, también se refiere Carlos Eduardo Blanco García, quien presume y alega, las relaciones de Venezuela a nivel internacional cada día se ve más afectada, al menos mientras esté bajo el régimen de Nicolás Maduro. El nefacto cada día está más solo, y no tan solo de las relaciones exteriores, también de algunos de los cómplices de su régimen dictador y algunos amigos o manos derecha que empezaron a traicionarlo. En este caso con Brasil, y ahora Colombia, quien pide a Nicolás Maduro mostrar las actas que tienen en su poder, para su reconocimiento, mismas que ya ha mostrado María Corina Machado y toda la oposición, incluso. El mismo Centro Cartel mostró las actas oficiales, y que dan como ganador por excelencia y democracia, el presidente Edmundo González Urrutia. Entonces, ¿qué puede hacer Nicolás Maduro para no perder sus relaciones ahora con Colombia? Bueno, Maduro y su gobierno no mostrarán actas. No mostrarán por una sencilla razón, porque las actas que ellos tienen son las mismas que ha mostrado María Corina, que son las actas que dan a Edmundo González Urrutia como vencedor por el 67% de los votos contra el 30% de Maduro. Es decir, no hay actas diferentes a las ya mostradas que pueda exhibir Maduro. Por lo tanto, lo que corresponde, sugiero yo, al canciller Murillo y al gobierno del presidente Petro, es reconocer un hecho que es sencillamente que el régimen de Maduro no va a mostrar las actas porque las que tiene son idénticas a las que ha mostrado María Corina. Y en tercer lugar, lo que habría que reconocer es que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. Y en consecuencia, a mí me parece que es muy importante que todos los países, pero especialmente los países más cercanos, los países hermanos por excelencia, Colombia, Brasil, Panamá, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, no sé si lo mencioné, sean países que de una vez adopten la decisión de no solamente reconocer a Edmundo González Urrutia y el liderazgo formidable de María Corina Machado que ha conducido a estas victorias democráticas, sino tomar las medidas conducentes para forzar a que el 10 de enero Edmundo González Urrutia tome posesión de la presidencia de la República de Venezuela. Por último, y ya para terminar, esta es la posición de Carlos Eduardo Blanco García sobre el rechazo de Lula da Silva y Gustavo Petro ante el espaldarazo al régimen del nefasto Nicolás Maduro. Bueno, los pensamientos íntimos de Petro y Lula son difíciles de conocer, pero lo que puedo decir es que en el caso de Petro, a mí me parece que es ambiguo en algunas de sus manifestaciones, en el sentido de que dice que no reconoce que Maduro haya sido el presidente electo hasta que no muestren las actas, pero Petro sabe que las actas no la van a mostrar. Entonces hay un terreno un poco ambiguo en el cual yo creo que el canciller Murillo ha sido más preciso, más claro, pero que conviene a Petro y a América Latina que Petro reconozca lo que ha ocurrido. Entre otras cosas, por lo siguiente, porque Petro y Lula se ubican en la izquierda latinoamericana desde hace años con diferentes énfasis, y lo que ha ocurrido es que la izquierda latinoamericana fue enterrada por Chávez y por Maduro. Fue enterrada como proyecto, fue enterrada como el supuesto sueño de redención latinoamericano, fue enterrada porque ese régimen que pareció encarnar los objetivos de la izquierda, especialmente el encabezado por Chávez en la región, se convirtió en un horror económico, en un horror contra los derechos humanos, en un horror contra los derechos políticos y sociales de los ciudadanos, y entonces ahora la izquierda se quedó sin líder, se quedó sin planteamiento y se quedó sin propuesta. Yo creo que ahí, afortunadamente, gente como Gabriel Boric, un hombre de izquierda que presume de tal públicamente, sin miedos, ha denunciado clarísimamente a Maduro y su régimen en términos de la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela. Y ha corrido las consecuencias de pelearse con algunos de sus aliados internos en Chile porque ha defendido unos principios en los cuales cree. Yo creo que es el momento para que Petro haga lo propio. Ahora bien, gracias por llegar hasta el final de este video, pero antes de despedirte no olvides dejar tu valiosa opinión en la caja de comentarios. Bendiciones y hasta la próxima.